mm, por patrones culturales, culinarios, costumbres alimenticias específicas que llevan a que la transmisión se dé frecuentemente en, principalmente en el continente asiático, ¿no? Ya vieron el caso de Heterophis dispar, ¿no? Y ahora veremos el caso de Metagónimos. Metagonimiasis, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta de estas, estos tremátodos sobre la clase pasada? Que hablamos, ¿no? De su estructura y función y todas estas cosas. Bueno, todos estos tremátodos son parásitos, la mayoría son emergentes, algunos fueron reportados al comienzo del siglo pasado, ¿no? Pero se quedaba hasta allí, ¿no? Una simple descripción del tremátodo hasta que se ha convertido en un problema de salud pública en estas regiones y son considerados parásitos emergentes que están inclusive siendo descritos en regiones que no se encontraban anteriormente. Y bueno, seguimos con lo que es el género Metagonimus. Y él causa una enfermedad llamada metagonimiasis. ¿Sí? ¿Y qué es la metagonimiasis? Es una enfermedad causada por trematodos intestinales que parasitan al hombre y son de este género, metagónimos. La verdad es una zoonosis, ¿no? Una zoonosis en la cual el hombre sale perjudicado, ¿no? Debido a la ingestión de, ustedes van a ver, peces, principalmente mal cocidos o crudos, y que se da más en países de Asia, ¿no? ¿Cuáles son las especies descritas? La verdad me costó encontrar literatura sobre estos tremátodos. Sin embargo, encontré un review, ¿no? Un artículo publicado en que resumía más o menos lo que son algunas características morfológicas, epidemiológicas y patogénesis, describan algo de patogénesis de el Mintos de este género. Sin embargo, es poco conocido, es más conocido en Asia, ¿no? Y bueno, ustedes tienen que saberlo porque, como ya les he dicho anteriormente, eh, vivimos en un mundo globalizado y cualquier momento les puede caer un caso aquí en Panamá, como se han visto de otros parásitos emergentes, ¿no? Entonces, las especies descritas que infectan humanos son Metagonimus yokogawai, Metagonimus takahashi, Metagonimus miyatai y Metagonimus minutus. Este último, Metagonimus minutus, hay una descripción de infección en Taiwán. Sin embargo, es solamente el reporte de un caso donde encontraron huevos de este tremátodo descrito por Katsuta en 1932
y que los autores del review que yo leí para esta clase dicen que es una descripción bastante simple sobre el Metagonimus minutus, ¿no? Ya el Metagonimus yokogawai es bastante conocido y como ustedes pueden ver en la tabla, su distribución o las regiones donde se ha descrito este parásito es Corea, Japón, China, Taiwán, Rusia, India y Europa. Imagínense. Ya llegó hasta Rusia. Le siguen entonces Metagonimus Takahashi y Miyatai, que los han encontrado en Corea y Japón. Sin embargo, como es un parásito emergente, se dice que pueden ser encontrados en otros lugares. ¿Sí? Lo que pasa es que no se ha buscado bien. Y recuerden que muchas veces estas infecciones con estos parásitos son de un carácter, pasan desapercibidas, pues por los síntomas no se confunden con otras enfermedades y muchas veces no se buscan estos parásitos en la práctica clínica, ¿no? Bueno, el Metagonimus yokogawai fue descrito por Katsurada, científico japonés, en 1912. Ya el Takahashi fue descrito en 1929 por el individuo que le dio el nombre, ¿no? Takahashi, y fue complementado por la descripción de Suzuki en 1930. Ya el Miyatai fue descrito por primera vez en 1912 y reforzada su descripción en 1997 por Saito. El Minutus, Katsuta en 1932. Como pueden ver, fueron descritos prácticamente en los años 1900, o sea, recientes. Y aquí vemos los parásitos, las especies que tienen una mejor descripción en la literatura. En los libros de texto, yo prácticamente encontré Metagonimus sp o Metagonimus yokogawai. Entonces las descripciones que hay se basan en Metagonimus yokogawai. Sin embargo, en artículos ya existen la descripción de otras especies, principalmente de estas tres que ven aquí, y que posee características morfológicas diferentes, además de que los huevos son de diferente tamaño, las larvas son diferentes y los adultos presentan características morfológicas que los diferencian uno de otro, ¿no? También se han hecho estudios genómicos con marcadores moleculares específicos como el gen que codifica para la citocromo oxidasa, una enzima mitocondrial, el gen que codifica para la subunidad de 28, para el RNA de la subunidad de 28 es Weber, ¿no? Del ADN ribosomal, ¿no? Y han encontrado bastante divergencia entre una especie y la otra, que van de 13% a 23%, dependiendo de qué especies se comparan. Lo que indica que en realidad son especies diferentes. Y bueno, en lo que tienen aquí
en la primera descripción, en la figura A, es el Metagonimus yokogawai. En la figura B, el Metagonimus takahashi. Y en la C, el Metagonimus miyatai, ¿no? Y como verán, comenzamos con una diferencia evidente, que son los testículos. En el Metagonimus yokogawai, él tiene un par de testículos que están en una bastante próximos uno de otro. No, por ejemplo, es el caso de lo que es la Takahashi y Miyatai, que si ustedes ven, están un poco separados, están separados uno de otro, ¿no? Otro patrón característico que los diferencia uno de otro es, por ejemplo, los tubos uterinos en yokogawai. Ellos se ramifican de una forma que son anteriores a lo que son los testículos, ¿no? Aquí pueden observarlo, todas estas ramificaciones, ¿no? Que no alcanzan a sobreponerse o sobrepasar los testículos. Sin embargo, por ejemplo, en Metagonimus takahashi, ya hay sobreposición sobre uno de los testículos, ¿no? Y en el caso de Metagonimus miyatai, uno de los testículos está por encima de las ramificaciones de los tubos uterinos, ¿no? Que ustedes pueden ver evidentemente aquí, ¿no? Eso más o menos las diferencias morfológicas que encontramos entre las tres especies de Metagonimus que se han descrito muy bien en la literatura. ¿Qué más encontramos? ¿No? El ciclo de vida consiste en, les puedo decir que es un ciclo de un individuo heteroxénico, lo que quiere decir que él utiliza dos hospederos intermediarios para completar su ciclo de vida, ¿no? El hombre se considera uno de los hospederos definitivos del Metagonimus, ¿no? Y bueno, podemos comenzar con la contaminación de aguas, ¿no? Que la mayoría en estos lugares endémicos como Japón y Corea, que se mencionan tanto, India, Taiwán, en China, son aguas dulce acuícolas en las cuales existen un molusco y peces, ¿no? Que actúan como hospederos, segundos hospederos, ¿no? Intermediarios. Entonces, el huevo en estas comunidades que ellos llaman de riberinas, el hombre tiene un papel fundamental. Él contamina, ellos tienen el hábito de hacer sus necesidades básicas en arroyos, ríos o fuentes de agua, otras fuentes de agua dulce acuícolas, donde se dan todas las condiciones para la transmisión. Ellos contribuyen, ¿no? A perpetuar el ciclo en la naturaleza. Entonces, estos huevos operculados son entonces, pasan a el agua y ellos son embrionados, tienen un estadio de vida libre que son los miracidios. Esos miracidios, como yo dije anteriormente, tienen la capacidad de sobrevivir un tiempo corto en esa agua
y invaden un molusco, ¿no? En este caso caracoles, en los cuales entonces van a sufrir una transformación estructural para formar esporocistos y redias, ¿no? Estas redias, principalmente las de segunda generación, tienen cercarias que van a salir del hospedero, del primer hospedero intermediario, atravesando el tegumento de este, ¿no? La musculatura principalmente del caracol. Y como ustedes bien saben, las cercarias son una forma de vida libre que tiene una cola que le permite nadar en este medio ambiente. Y ellas, claro, van a invadir un segundo hospedero intermediario en el cual se van a enquistar, ¿no? En el tejido de él para formar metacercarias. Allí los humanos van a contaminarse cuando comen estos peces parcialmente cocidos o crudos, ¿no? Y así se perpetúa el ciclo en la naturaleza, en estos lugares endémicos que mencioné anteriormente. Entonces, como menciono aquí, el principal modo de transmisión es el consumo de peces crudos, pero también existen utensilios de cocina, por ejemplo, que se utilizan para preparar estos platos exquisitos, estos peces, y tablas de cortar, ¿no? Que están contaminadas, por ejemplo, con metacercarias. ¿Qué hospederos son los definitivos o principales? Ratones, ratas, perros, herbilis y hámster. Herbilis es un roedor y todo el mundo conoce lo que son hámster, ¿no? Que habitan en estas comunidades riberinas, ¿no? De estos lugares endémicos. Hospederos intermediarios son caracoles, como los mencioné cuando hice la descripción del ciclo, principalmente de los géneros, por ejemplo, Semisulcospira, como es el caso de Semisulcospira libertina y Semisulcospira coreana, y otros géneros como Minutus, no, que digo, Metastron. En el caso de esta especie, Minutus, no se conoce el hospedero gastrópodo o molusco, porque en realidad no se tiene mucha información, no se ha estudiado mucho esta especie de metagónimos. Entonces, todavía hay que completar la descripción de lo que es el ciclo de vida de este parásito, principalmente en China. Entonces, hospederos definitivos tenemos, como los mencioné, el hombre. También participan del ciclo perros, ratas, gatos, hámster y conejos, ¿no? Y bueno, entre los peces tenemos, por ejemplo, al que ustedes ven aquí, el Plecoglossurus altivelis, que se come mucho por esos lados de Asia. Profe, pero una pregunta, entonces, o sea, eso es de los metagónimos. Estamos hablando de los metagónimos, ¿sí? Ah, ok. Sí, recuerden que estamos hablando de la familia Heterophidae. Y dentro de la familia de Heterophidae hay varios géneros de importancia médica. Ya vimos Heterophis, ahora estamos viendo Metagónimos.
¿no? Y vamos a ver también, después de Metagonimus, equinostomas, ¿no? En esta clase. Como pueden ver, tanto Heterophis como Metagonimus, el hombre se contamina por ingestión de peces crudos o mal cocidos. Eso tienen en común. Y entonces los dos grupos, Metagonimus y Heterophis, se pueden considerar causantes de lo que denominamos heterofiasis, que es la enfermedad que ellos causan por de origen alimentaria. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Profe, seguimos. yo, Dígame. si puede echar la diapositiva para atrás para escribir la especie del pescado. Equistomiasis. Ah, no. Plecogloxus altivelis es uno de las especies, pero en la realidad son como 6 géneros de peces que están implicados eh, en el ciclo como hospederos intermediarios, segundos hospederos intermediarios. Y allá en estas comunidades riberinas se come muchos peces y moluscos. Mira este plato que encontré de Semisulcospira libertina, que es como una sopa de caracol, ¿no? Que se come mucho allá en Corea. Y allí eso puede estar contaminado con cercarias, por ejemplo. En el caso del pez, metacercarias, ¿no? Que ahí las cercarias se enquistan para formar metacercarias. Una pregunta. ¿Cuál es la principal enfermedad causada por los metagonios? Acuérdate que el metagonio, el hábitat de él es intestino, ¿no? Y más adelante yo describo síntomas clínicos y patogénesis. Entonces, en el intestino causa malabsorción, diarrea, atrofia de las vellosidades, de las criptas, también del intestino. También procesos inflamatorios locales, etcétera, etcétera, etcétera. Que depende también de la carga inicial, ¿no? O de la carga del parásito en ese lugar específico. Eso lo vas a ver ahora en la patogénesis. No te preocupes. Profe, Dime. en el del molusco no sería el miracilio. Acuérdate que en el primer hospedero intermediario, cuando yo les di el ciclo general de los tremátodos, ¿qué pasa en el primer hospedero intermediario? Él puede producir esporoquistos. Y estos esporoquistos puede pasar dos cosas con ellos. O producen cercaria directamente, o producen redias de primera y segunda generación. Todo eso dentro del molusco, las de segunda y tercera generación de redias producen cercarias, ¿no? Y eso todo pasa en el primer hospedero intermediario, que en este caso del Metagonimus
son estos gastrópodos o caracoles. De allí estas cercarias campantemente salen perforando la musculatura del caracol, y ellos tienen la capacidad de invadir peces, y una vez que están allí ellos se enquistan, produce su metacercario. Eso es lo que pasa allí. Entonces los estadios de esporoquiste, redia y cercaria ocurren en el primer hospedero intermediario, que sería el caracol, en este caso. Recuerden que el Schistosoma manzoni va directo de esporoquiste a cercaria, y la cercaria entonces infecta humanos que van al agua. Entonces hay diferentes ciclos, ¿no?, de transmisión. Y aquí entonces tenemos dos hospederos intermediarios. Hay ciclos donde hay 3 hospederos intermediarios. Digo, donde hay 3 hospederos y donde hay solamente un hospedero intermediario, que es el caso del esquistosoma. ¿Entendiste? ¿Y estos serían qué tipo de hospederos? Son, cuando yo definí, por ejemplo, en la primera clase, di las primeras, fue como fueron como de terminologías que íbamos a usar durante el curso, pero que vienen en el examen, como relaciones entre especies, relaciones ecológicas entre especies, definir lo que son hospederos naturales. Entonces, los caracoles serían hospederos intermediarios naturales, que perpetúan entonces las poblaciones de estos parásitos en ambientes naturales. Entonces, recuerden, ustedes tienen que saberse los ciclos de los parásitos. Se requiere que ustedes sepan los ciclos de los parásitos para que ustedes puedan relacionar el cuadro clínico epidemiológico, ¿no? Epidemiología, la transmisión, cómo se da, y los síntomas clínicos, dependiendo del hábitat, de las formas del ciclo de vida que causa el daño en la patogénesis de la enfermedad. Entonces, cuando ven el examen, ustedes tienen que conocer los ciclos. Tiene 1, tiene 2 hospederos intermediarios, tiene estas formas del ciclo de vida, ¿no? ¿Cuál forma del ciclo de vida causa el daño en el local donde el individuo tiene tropismo, por ejemplo? Todo el término, estoy usando el término tropismo, uno de los términos que usé en la descripción inicial de los términos que íbamos a usar durante el curso. Todo eso tienen que tener en cuenta. Entonces ya notaste Plecoglossus altiveris. Sí, profe, ya yo lo noté. Ok. Entonces nos vamos a la epidemiología. Estas especies existen principalmente en Asia, ¿no? Y Yokogawai, por ejemplo, está en los países del
lejano oriente, esparcidas en los países del lejano oriente como Corea, China, Rusia, ¿no? Allí es donde se han dado reportes, pero recuerde que estos son parásitos emergentes. Esto puede cambiar. Los reportes de estas especies pueden cambiar más adelante. Sí, por ejemplo, dígame. ¿Dónde? El heterófis. Hay dos estadios que causan problemas en el hombre y tienes que hacer la asociación. Y eso lo diste, tú eres de la sede de Panamá. Bueno, heterófis, si tú te acuerdas, él parasita el intestino también, delgado. Entonces, también es la ingesta de peces con cercarias. Y si tú recuerdas el ciclo general que vimos en la introducción de los tremátodos, inclusive en las clases de teoría, recuerdas que las metacercarias pasan a un estadio juvenil. Y ese estadio juvenil entonces busca el medio ambiente donde él va a desarrollarse. Cuando llega allí, madura a un estado de adulto. Entonces, ustedes verán más adelante cuando describo la patogénesis, inclusive en Metagonimus, causa daño local en el intestino, pero los huevos que colocan pueden causar un fenómeno que se llama, no me acuerdo bien el nombre, pero es prácticamente obstruir regiones específicas de otros órganos. Los huevos de heterófis hacen esto, inclusive en el sistema nervioso, en el cerebro. Entonces, la patogénesis no solamente se da por el individuo adulto que causa malabsorción, diarrea, dolor abdominal, fiebre, y tú vas a ver sangre oculta, sangre en las heces, ¿no? Y la presencia del huevo en las heces, sino que ya va más allá. Y yo creo que, bueno, con los casos clínicos se vio eso, ¿no? Recuerdo que una de las descripciones de los casos clínicos veíamos un caso de una meningoencefalitis causada por huevos de heterófis. Y así que, bueno, ya vemos que dos estadios que encontramos en adultos participan en la patogénesis de la enfermedad y causan los síntomas clínicos. Verás con Metagonimus qué pasa, qué puede pasar. Sobre todo, migración de los huevos que perforan la pared intestinal a otros tejidos como la vejiga urinaria, causando obstrucción, ¿no? En casos, por ejemplo, de individuos inmunocomprometidos. Recuerden que con lo que es la epidemia mundial de SIDA y las poblaciones de inmunocomprometidos por otras causas, ha aumentado el riesgo de gravedad de estas enfermedades. Y en individuos inmunocomprometidos,
ustedes tienen que tomar en cuenta que el proceso patogénico puede ser mucho más profundo en el caso de los tremátodos que les estoy describiendo, y lo verán con Metagonimus más adelante. ¿Capisci? Si entonces seguíamos con Metagonimus yokogawai, estaba diciéndole que está en China, Japón, Corea y Rusia, por el momento, ¿no? Que estos son parásitos emergentes y se puede encontrar también más adelante en otros países de Asia. En el caso de Metagonimus Takahashi, se conoce, por ejemplo, en Corea y Japón, pero esto puede cambiar también. Metagonimus minutus fue descrito en China. Sin embargo, porque como hay poca información sobre esta especie de Metagonimus, no descartamos que también sea encontrada en otras regiones de Asia. Kasuradai, al igual que Yokogawai, se ha reportado en Rusia y Japón. Así que bueno, ya saben, cuando asocien un paciente que les viene a su práctica clínica con una enfermedad parasitaria, ¿no? Por ingestión de alimentos proveniente de China, Japón o Rusia, no descarten un tremato. Tienen que descartar que sea un tremato. Entonces vamos a lo que es la acción patogénica, ¿no? ¿Dónde habita el adulto de Metagonimus, ¿no? En la mucosa del intestino delgado, donde producen estímulos químicos y mecánicos, principalmente en las vellosidades y criptas de esa mucosa intestinal. ¿Qué pasa en los inmunocompetentes? La infección no tiende a producir síntomas más leves, ¿sí? Hay invasión, no hay invasión de las capas más profundas del intestino, como son la submucosa, mucosa muscular o serosa del intestino. Ya en los inmunocomprometidos, el parásito alcanza niveles más profundos de la mucosa intestinal. Entonces, hay cambios patológicos de la mucosa que se ha comprobado, por ejemplo, en modelos experimentales, ratones, por ejemplo, y que se ha confirmado en individuos humanos, que cambia, que causa malabsorción de nutrientes, incremento de la permeabilidad que lleva a diarrea por causa de malabsorción de secreciones intestinales o malabsorción en las células de la cripta. Entonces recuerden, ¿no? En anatomía, que aquí hay una sección que se llama criptas y otras vellosidades en el epitelio intestinal del intestino delgado. Entonces, ¿qué características anemopatológicas vamos a ver en esa mucosa? Despunte de lo que son las vellosidades, fusión de las vellosidades, edema en las puntas, que por acumulación de líquido, claro, congestión y, díganme. ¿Eso no causaría como inflamación de los intestinos? Claro, inflamación local por infiltración de células
del sistema inmune. Por ejemplo, linfocitos. ¿Sí? Entonces, por eso hay inflamación local. Y aquí lo menciono, por ejemplo, mastocitosis, que es infiltración de mastocitos, infiltraciones celulares en el estroma de las vellosidades, con decrecimiento del radio de las vellosidades y las criptas. Entonces, todo eso pasa en individuos infectados, pero en varios grados, ¿no? Dependiendo si el individuo es inmunocompetente o inmunocomprometido. Y valga la redundancia, tenemos que tomar en cuenta la carga parasitaria local. Entre más vermes, hay más daño de la mucosa del intestino delgado. ¿Entendieron? Entonces, encontramos los siguientes síntomas clínicos en los individuos infectados por estos tremátodos. Son benignos y transitorios, a menos que el paciente tenga una alta carga parasitaria, o sea, un gran contenido de vermes en el intestino, o sea inmunocomprometido. Los síntomas más comunes que se reportan son dolor abdominal, diarrea, letargia, anorexia, mala absorción y por ende, pues si hay mala absorción hay pérdida de peso. Y la carga, como dije anteriormente, parasitaria está directamente relacionada con la gravedad de los síntomas y el daño local. ¿Entendieron? En esta parte de síntomas clínicos y patología, yo no voy a pararme a darles una descripción de inmunopatología, porque según tengo entendido, ustedes apenas están dando inmunología. Entonces, sería para ustedes difícil entender los procesos inmunológicos locales que se dan en estas infecciones por estos tremátodos. Pero sí, hay infiltrados de linfocitarios. Y esto crea un proceso inflamatorio local. ¿Qué otra cosa vemos, ¿no?, en las infecciones por estos tremátodos? Como por ejemplo vimos en heterofis, la provocación de embolización a distancia. Y eso se da porque ocasionalmente heterofis y metagónimos causan parasitismo en pacientes inmunocomprometidos. Y eso producido por los huevos, ¿no?, que viajan y causan obstrucción local. Y en el cerebro, que es uno de los ejemplos que le estoy dando, causa hemorragia intracerebral y en el individuo también diabetes, ¿no? Eso es parte de la patología propia de la enfermedad en individuos inmunocomprometidos, pero son eventos bastante raros. ¿Aló? Buenas.
No te escucho. No te escucho, está entrecortado. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe, sí se lo escucha. A Felipe se le está cortando. Felipe, se te está cortando el micrófono. Hay preguntas en el chat que cómo causa diabetes. Bueno, en la descripción en el artículo de el review, ¿no? Me lleva a otro artículo donde reportan la diabetes. Yo no lo leí, ¿no? Pero recuerden, ¿no? Si lo asocian, es que localmente, cuando hay una alta carga parasitaria, generalmente en pacientes inmunocomprometidos, hay esta alta carga. Estos tremátodos, ¿qué pasa con ellos? Ellos requieren glucosa, ¿no? Y si hay muchos parásitos, aumenta la absorción por el tegumento de ellos de glucosa, lo que causa un desbalance en el individuo, ¿no? Y lleva a lo que es la diabetes. Puede llevar a lo que es la diabetes. Recuerden que estos parásitos, valga la redundancia, son parásitos porque tienen una dependencia nutricional y necesitan carbohidratos. Y glucosa es uno de los bloques de construcción de polisacáridos y también uno de los monosacáridos que utilizan para la generación de ATP, de energía. Y inmunocomprometidos con alta carga tienen cantidad de parásitos en el intestino. Lo que puede causar dos cosas localmente, principalmente cuando vean los síntomas, ¿no? Anemia. Sí, acuérdense que hay un efecto mecánico del individuo adulto que causa erosión de la mucosa y sangrado. Eso lleva a anemia. También hay un efecto químico, ¿no? Que son las toxinas, que llevan a daño local y procesos inflamatorios locales, hablando en la patogénesis. Y otra cosa es los nutrientes que absorbe, vitaminas, como vimos en la última clase que nosotros vimos en laboratorio, por ejemplo, fue de los céstodos. Recuerdan que yo les hablé que ellos, como no tienen tubos digestivos, ellos absorben todo por el tegumento. Y eso lleva a que cuando tú te alimentas, sea capturado, si hay una alta carga, de todo, vitaminas, carbohidratos, lípidos como fosfolípidos, glicerol. Entonces tú tienes un desbalance que te lleva a que seas un individuo malnutrido porque no absorbes alimentos, o te lleva, por ejemplo, a padecimientos en el cual hay deficiencia de un nutriente específico, como a vitaminosis de un electrolito como calcio, potasio, un metabolito de esto,
un compuesto inorgánico, o simplemente, por ejemplo, un diabetes, ¿no? Por malabsorción, supongamos, de glucosa en el local, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a investigar más sobre cómo provoca la diabetes y te digo, Felipe, allá en el laboratorio, el próximo miércoles. Pero me imagino que es por ese desbalance, ¿no? Nutricional, principalmente en malabsorción de glucosa en el intestino delgado, acumulación de glucosa. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo entré un poco tarde. Los metagónimos son tremátodos. Si estamos en los tremátodos, sí, metagónimo es un tremátodo. Que, que causa una enfermedad zoonótica llamada metagonomiasis, característica, ¿no?, de los países asiáticos, como los que estamos viendo, ¿no? Corea, China y también, por ejemplo, Rusia. ¿Ya Felipe se conectó? Creo que él tiene problemas con su computador. Problemas técnicos también. Entonces, bueno, ese desbalance de moléculas de glucosa, ya sea por absorción en el tegumento o por acumulación debido a malabsorción en el intestino, puede provocar lo que es la diabetes, pero te confirmo la próxima semana. Entonces vamos a lo que es el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Como lo había dicho para los heterófilos, los tremátodos del género Heterophis, la infección puede ser diagnosticada por recuperación de huevos en las heces. Sin embargo, recuerden que los huevos de los tremátodos, inclusive de la misma especie, tienen características morfológicas similares. Entonces es difícil reconocer hasta especies, inclusive a veces hasta género, ¿no? Cuando se utilizan estos características morfológicas para decir que es un género de tremátodo u otro. Entonces se recomienda que la confirmación del diagnóstico se haga por la detección del adulto. Por ejemplo, por gastroduodenoscopía, cirugía del intestino, o en la autopsia ya de un individuo que infelizmente ha muerto por esta enfermedad. Entonces ahí menciono, ¿no?, que el diagnóstico, existe el problema de que los heterofilios, los huevos heterofilios se parecen mucho, son semejantes, y también con otros tremátodos del hígado, como los del género Clonorchis y Opistorchis. Entonces, ¿qué hace dificultoso? Digo, hace difícil lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Una vez más, vemos que el praziquantel es el tratamiento de elección, pero se recomienda una sola dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso, que es satisfactoria en el caso de metagónimos, ¿no? Bueno, yo creo que con eso, sí, bueno, nos falta la prevención. Terminamos con metagónimos. Entonces, bueno, lo que dicen algunos
textos y artículos es que se debe hacer el control de moluscos y control de peces, pero eso es bastante difícil, ¿no? Tú controlar las poblaciones de moluscos y de peces en estos ambientes naturales, ¿no? Otra cosa que se recomienda es la quimioterapia masiva, por ejemplo, de estas comunidades riberinas, en los cuales hay una alta incidencia de casos, es tratar todo el mundo con praziquantel para intentar cortar la transmisión. Y claro, hay que hacer educación comunitaria, ¿no? Proponerles a ellos cambios de la dieta o tomar ciertas medidas, como los que yo había dado para heterofis, ¿no? Para matar las metacercarias, por ejemplo. En el caso de Metagonimus, algunas alternativas se están tomando en cuenta, como es la irradiación gamma, ¿no? A esta intensidad de luz gamma, que es 200 G de peces antes de comérselo, para matar las metacercarias. Pero a la población no le gustan los peces irradiados, ¿no? Entonces ellos siguen con sus peces crudos, comiendo sus peces crudos, como es un patrón cultural de ellos, sin entonces tomar en cuenta esta medida sanitaria. Así que lo que yo vi es que en Rusia, China, Corea, por ejemplo, la prevalencia va de 0 a 80%, dependiendo de que se den los ciclos de transmisión o no en estas comunidades riberinas, ¿no? Y que no se tomen en cuenta estas medidas preventivas específicas. Así que con eso terminamos con Metagonimus y comenzamos otra enfermedad causada por tremátodos llamada esquistomiasis, que es característica también de Asia, ¿no?